Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al módulo número 2 del curso de Gestor en Procuración. Me llamo Erika García, soy abogada y voy a estar acompañándote en este curso. Te traje para que podamos compartir un recurso que te armé para que podamos entender este módulo. En esta ocasión nos va a tocar hablar de los actos de transmisión, ¿sí? Tenés que saber que tienen por finalidad poner en conocimiento de las partes, de los terceros o de funcionarios judiciales o administrativos una petición formulada en el proceso o el contenido de una resolución judicial, ¿sí? ¿Cuáles son estos actos de transmisión? Los vamos a ver a continuación. Tenemos la cédula judicial, los traslados, oficios, vistas, notificaciones, mandamientos, providencias simples, testimonios, cartas, documentos y hay un montón más, pero bueno, estos son los más conocidos y los más recurrentes en el área jurídica. Vamos a ver cada uno de ellos para que puedas entenderlos. La cédula. La cédula judicial es una de las formas más utilizadas para la correcta notificación del ordenado en los expedientes judiciales. Generalmente en los expedientes judiciales se ordena determinado mandamiento del juez, ¿sí? O que las partes hacen. Las cédulas pueden estar firmadas por el secretario del juzgado, no siempre van con la firma del juez, o por el profesional según el caso del que se trate. Es para poder realizar determinados actos de comunicación, como notificaciones, citaciones y emplazamientos. Sirve para esas cosas la cédula, ¿sí? Después tenemos los traslados. ¿Qué es un traslado? Es la notificación judicial, ¿sí? Que una de las partes debe hacer a la otra, ¿sí? Por ejemplo, el traslado de la demanda es la comunicación que recibe el demandado de lo que se le imputa o lo que reclama, para poder así en su contestación oponer excepciones si las hubiera. Entonces, vamos a repasar. Un traslado, por ejemplo, es cuando una parte le comunica a la otra que ha tomado determinada resolución, ¿sí? Después tenemos los oficios. Los oficios son actos de comunicación, de cumplimiento o de ejecución, que tienen la forma expresiva de una carta, ¿sí? Están dirigidos no solo a órganos judiciales, sino también a funcionarios de otros poderes estatales e inclusive a particulares y entidades privadas, como acontece usualmente en el diligenciamiento de la prueba informativa. Es importante recordar que deben llevar la firma del juez y el secretario, salvo que los abogados y procuradores podrán firmar y diligenciar los oficios dirigidos a bancos, oficinas públicas o entes privados, solo con respecto a pedidos de informes, saldos o estados de cuenta, así como solicitudes de certificados y liquidaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como abogados o procuradores podemos confeccionar un oficio y pedirle, por ejemplo, al Banco Nación que me dé tal información del número de cuenta de tal y tal persona con los datos personales de esa persona, a ver si esa persona tiene plata en la cuenta para que me pueda a mí pagar lo que le debe a mi parte. Por ejemplo, en uno entre muchos ejemplos. Luego, las vistas. Es una de las etapas que consiste en celebrar una audiencia generalmente pública en que las partes formulan o ratifican sus alegatos, ¿sí? En la demanda, generalmente, las partes exponen por qué están demandando o contestando, cualquiera fuera la ocasión, esa demanda. Bueno, acá se hace lo mismo, nada más que se hace en una audiencia pública. Proponen y se practican las pruebas, que también se ofrecen en la demanda, que la acompañan, que pueden realizarse en el mismo acto. Pueden tener carácter privado cuando se trata de procesos matrimoniales, porque es un acto privado, o cuando haya menores involucrados, también suele ser privado. Se citan a las partes para realizar un juicio o conocer un incidente. El incidente siempre va por separado en todos los expedientes para dictar el fallo, oyendo a los defensores o interesados que a ella concurran. Luego, tenemos la notificación. Constituyen actos procesales de transmisión. El fundamento de su existencia reside en la garantía del derecho de defensa de las partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un acto de transmisión, de comunicación, que me está notificando, que me están diciendo que va a pasar determinada resolución en el expediente. Hay tipos de notificaciones. La primera de ellas es la notificación por Ministerio de la Ley. Es en donde las partes
toman conocimiento de las resoluciones judiciales en los días fijados por la norma, o sea, en las resoluciones que en el expediente se expresen, mediante su competencia personal en la Secretaría. Es decir, que yo como parte me acerco al juzgado pertinente y me notifico, ¿sí? En el expediente de lo que está sucediendo, de lo que acontece. Los modos de computar la notificación automática es la siguiente. Si la providencia es dictado un martes o un viernes, no se computa esa fecha como notificación automática, sino a partir del próximo día de nota. Por ejemplo, la notificación personal o por cédula se produce cuando el litigante, ¿sí?, el demandante o su apoderado, deja nota en el expediente de que se ha notificado determinada resolución. Por eso es personal, ¿sí? Notificación expresa consiste en una diligencia asentada en el expediente por la cual el notificado o su representante toman conocimiento del acto o resolución que se les debe notificar, firmándolo al pie de la constancia que extiende el oficial primero. Generalmente esta es una tarea que también realizan los procuradores, que se están notificando de determinada resolución, retiran la copia y firman la que queda en el expediente que se está notificando expresamente. Bien. La notificación por telegrama o carta documentada. La constancia oficial de la entrega al destinatario del telegrama o carta documento es en el domicilio, determinada la fecha de la notificación. Después, la notificación por edictos es un tipo legal de comunicación de las resoluciones judiciales de carácter excepcional. ¿Por qué? Porque se produce cuando se quiere notificar a personas inciertas y personas cuyo domicilio se ignore. Generalmente las notificaciones por edictos se hacen en el diario de mayor circulación de la ciudad o provincia en donde te encuentres, cuando no se puede ubicar a la persona, ¿sí? Mandamientos. Es un escrito que lleva transcripta textualmente la orden de cumplir con determinada decisión judicial. Recordemos que la palabra mandamiento es porque nos están mandando que se cumpla alguna determinada resolución que viene del juzgado pertinente. Existen diversos tipos de mandamientos, de intimación de pago y citación de remate. Por ejemplo, de intimación de pago es porque me están intimando a mí a que pague en el transcurso de, no sé, 48 a 72 horas, o bueno, es el plazo que me interpongan. O también de remate, me están avisando que van a rematar determinada propiedad si no pago, o bueno, funciona de esa manera. Va dirigida a la parte ejecutada, o sea, a la parte que yo como demandante estoy demandando, ¿sí? Equivale a la cédula notificada el traslado de la demanda de un juicio ejecutivo y va acompañado de la copia de la demanda, poder y documentación. ¿Por qué un juicio ejecutivo? Porque se quiere ejecutar algún tipo de bien, ya sea mueble o inmueble o a nivel patrimonial, pecuniario, ¿sí? Plata. De secuestro y otras medidas cautelares. Va dirigido al demandado, siempre los mandamientos van dirigidos a los demandados, en un juicio en etapa de ejecución. Ya acá llegamos a la etapa de juicio y de que me van a ejecutar un bien si no pago. Cuando se está haciendo efectivo el secuestro de bienes previamente embargados, o sea que ya está embargado, o el embargo de bienes inmuebles en el domicilio del demandado. Están demandando mi domicilio. Si se tratara de bienes inmuebles, se libra al oficio el registro de la propiedad del inmueble para que éste tome conocimiento acerca del embargo que me van a realizar. De lanzamiento, va dirigido al ocupante de un inmueble y contiene la orden de desocupar el mismo. Es usado en el juicio de desalojo para hacer cumplir en forma forzosa la sentencia de desalojo que no fue cumplida en tiempo y forma. De constatación, tiene como objeto que el oficial de justicia deje constancia en el reverso del mandamiento y lo agregue al expediente. El estado físico en que se encuentra el bien objeto del litigio, que puede ser el inmueble en un juicio de desalojo, por ejemplo. De posesión. Tiene por objeto poner a determinada persona en posesión de bienes que han sido objeto del litigio, como por ejemplo un inmueble en juicio de desalojo, una vez que ha sido entregado libre de ocupantes, entregándole al locador las llaves del mismo por parte del oficial de justicia. Este tipo de mandamiento también sirve
para estas tres situaciones una vez que ya ha sido ejecutado el mandamiento. Testimonio. Es un escrito que lleva la transcripción literal de una resolución importante, como por ejemplo la autorización para salir del país o la designación de un tutor. Hace copia fiel del original y tiene la misma validez. Se confecciona para que la parte interesada lo lleve consigo y lo presente en la ocasión en el momento en que lo necesite. Quizás es mucho más común en la parte de, de sucesiones o alguna otra parte donde se tenga que dar testimonio. Providencias simples. Las providencias simples son resoluciones de mero trámite que tienen por finalidad ordenar e instruir el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en un expediente, hoy día martes, supongamos, se presenta un oficio liberado del banco que me han contestado y se agrega al expediente. Entonces, ¿qué va a pasar al día siguiente? Se va a agregar una providencia simple por parte del juzgado, siempre son por parte del juzgado, en donde dice que se ha agregado el oficio tanto en la foja, tanto de la parte tanto, ¿sí? A eso hace la expresión de providencias simples, o sea, ordena e instruye y comunica, ¿sí? A las partes que se ha agregado una providencia. Deben expresarse siempre por escrito, indicando lugar y fecha firmadas por el juez o presidente del tribunal. La carta documento es un servicio mediante el cual se envía una carta a través de una empresa de servicios y que posee valor legal o valor fedatorio. Es decir, se deja plena fe de que el contenido de esta fue comunicado al destinatario por el remitente. De esta manera, puede ser utilizada luego como una prueba ante un litigio judicial. ¿Por qué es un servicio? Porque se hace a través de una empresa de correos. ¿Sí? Generalmente cuando hacemos una carta documento, la tenemos que pagar en el correo y se manda allí mismo. Escritos judiciales y sus partes. Acá vamos a ver todas las partes de un escrito judicial. Sumario es el título del escrito que refleja y resume su contenido. Sirve para que magistrados y funcionarios visualicen y ubiquen con facilidad los escritos que forman un expediente. Por ejemplo, promueve demanda, reconviene, impugna pericia, contesta traslados, se libra oficio. La parte sumaria es importante porque ahí nos vamos a dar cuenta por qué vamos al juzgado. Si vamos a demandar, si vamos a contestar, si es una reconvención, si se libra oficio. Esa es la parte sumaria, ¿sí? El encabezamiento debe contener los datos referidos al nombre y apellido del presentante, cualquiera que se presente en el expediente. El actor, demandado, peritos, terceros, procuradores también. Su domicilio real, por única vez al promover la demanda o en la primera presentación del demandado. En el domicilio procesal que constituye dentro del rayo del juzgado, el nombre del letrado que lo patrocina, del abogado que lo va a representar, su tomo y folio, y la mención del expediente en que se está presentando, o sea, ¿por qué? Autos caratulados, dice acá, puede ser por daños y perjuicios, por desalojo, por, no sé, por un montón de cosas pueden ser. Objeto. Es la mención de la pretensión en sí. ¿Qué queremos, no? Desarrollo de lo que se adelanta en el sumario. En los escritos de mero trámite, el objeto es tal vez su único contenido, y en los más complejos como la demanda, la reconvención y otros. Petitorio. Es la última parte antes de la firma que resume, repite y recuerda las pretensiones del presentante, facilitando su revisión por magistrados y funcionarios. Esa es la parte en que generalmente los funcionarios van y ven qué es lo que está pidiendo la parte demandante. La firma, si se actúa por derecho propio, deben firmar el escrito el particular y su letrado patrocinante. El particular que encabeza el escrito firma al pie, a la derecha, como cualquier carta, y el profesional a la izquierda. Si se actúa por apoderado, siendo este quien encabeza el escrito, debe firmarlo como cualquier carta al pie o a la derecha. Copias.
En algunos casos resulta de vital importancia acompañar copia del escrito a punto tal que su misión puede producir la pérdida de facultades procesales y hasta del pleito en sí. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Porque de todo lo que presentamos en el juzgado siempre tenemos que guardarnos copias, ¿sí? Porque puede pasar que el juzgado lo pierda o que también la otra parte lo pierda. Entonces, siempre es necesario que hagamos una carpeta aparte del expediente que se hace en el juzgado para llevar un control de lo que nosotros vamos presentando, de todos sus escritos. El cargo es un sello fechador mecánico y en caso de desperfecto se usa sello mensual. ¿Qué quiere decir el cargo? Cuando nosotros, nuevamente, repito, se presenta una demanda, se hace una copia también de la demanda y en la mesa de entrada suelen ponernos con un sello la fecha y la hora y lo suele firmar la persona que se encuentra en la mesa de entradas. Nos llevamos ese cargo y entregamos la demanda original. Entonces, como te decía, hacemos y adjuntamos en nuestra carpeta de nuestro estudio donde vamos a guardar ese cargo, que nos deja como constancia que hemos presentado dicha demanda. Los escritos más comunes, hay millones, pero bueno, acá hay algunos de los más comunes. Solicita desglose. Para desglosar documentación original, la parte interesada debe previamente solicitarlo por escrito al juzgado. Todo esto por escrito, claramente. Acompañando copia de dicha documentación para el expediente en reemplazo de lo que será retirado. Solicita expediente en préstamo. Esto es cuando nos queremos llevar el expediente a nuestra casa, a nuestro estudio o de donde trabajemos, tenemos que hacerlo mediante un escrito. El profesional puede solicitar el expediente, todos o alguno de sus cuerpos, en préstamo, porque te recuerdo que el expediente, si es una causa vieja, puede tener hasta 3, 4, 5 cuerpos, así, por tomo, grandotes, y puedes solicitarlos, están divididos por tomos, ¿sí? En préstamo y al juzgado, en los casos previstos en el artículo 127. Debe o puede, según el inciso 3 de dicho artículo, concedérselo, puede ser requerido, cuando es muy complejo o extenso y debe ser estudiado previamente para realizar algún acto procesal. Solicita autorización para extraer fotocopias, también lo podemos hacer. Cualquiera de las partes intervinientes puede fotocopiar constancias de un expediente. Los juzgados tienen la costumbre de establecer un horario. Bueno, esto ya no se respeta tanto. Para su extracción, para poder llevar el expediente a la fotocopiadora, en principio habrá que solicitarlo por escrito y en los juzgados penales adjuntar la estampilla correspondiente que se compra en el Banco Ciudad de Tribunales. Esto en la práctica ya no es tan así porque, bueno, recordemos que después de la pandemia viene todo digitalizado. Solicita búsqueda de expediente. Si tras pedirlo varias veces en mesas de entradas, el expediente nunca está en la letra sin razón aparente, porque cuando pedimos un expediente en mesa de entrada, tiene que estar en letra o tiene que estar para pedir, para que me lo puedan dar, pero si no funciona de esa manera, tenemos que presentar un escrito para que busquen nuestro expediente. A criterio del profesional, este puede presentar un escrito solicitando su búsqueda, informando al juzgado los últimos movimientos de este para facilitar su rastreo. Solicita reconstrucción del expediente. Comprobada la pérdida de un expediente, se perdió, no hay nada que hacerle, el juez ordenará su reconstrucción. Va a pedir que lo armen de vuelta, a pedido de la parte interesada, siempre es a pedido de parte. ¿Quién deberá presentar copia de todas las constancias que tenga el expediente perdido? Por eso es importante que hagamos una carpeta en nuestro estudio y tengamos esas copias. Para estas ocasiones es para lo que sirve. Solicita reserva del expediente. Los expedientes tramitados en juzgados de familia son guardados en casilleros a la vista del público, pero para su consulta se debe acreditar la calidad de parte o de letrado interviniente con el documento respectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos estar autorizados para poder acceder a dicho expediente, ya que las causas de familia siempre son un poco más sensibles. Se saque de paralizado. En muchos casos, los juzgados aprovechan las ferias judiciales de invierno y de verano
para revisar todos los expedientes y aquellos que no tuvieron movimiento en los últimos meses son paralizados. O sea que si yo no muevo un expediente en algunos meses, lo paralizan y por ende pasará a lo que tenemos acá, que es el archivo. Se saque de archivo. Cuando el expediente ha estado paralizado varios años, el juzgado dispone su archivo. El expediente es enviado al archivo de actuaciones judiciales del Poder Judicial. Podemos pedir en esta ocasión que lo saquen de archivo y lo vuelvan a poner en su casillero para poder tenerlo a la vista. Bien, espero que te haya sido de gran utilidad esta clase y nos vemos en la siguiente.